Pero tenemos en comunicación, es un placer para nosotros, que tiene tantos rótulos, ex embajador, el licenciado, académico de número, el licenciado Héctor Alberto Flores. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Bertelemi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darnos la comunicación. El motivo de llamado, licenciado, lo puedo llamar licenciado, académico, embajador, no sé cómo llamarlo. Bueno, Héctor Flores. Empecemos por el nombre y apellido. Héctor, ¿qué nos puede contar de la salud, sobre la gestión de Ramón Carrillo? ¿Cómo ve la salud en esa época y cómo ve la salud en actualidad, ¿no? Que es un programa dedicado a la salud. Bueno, realmente el doctor Ramón Carrillo, que era neurólogo, fue el primer ministro de la salud pública, porque no existía el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública fue creado en la primer presidencia del general Perón, ya que decía el general muchas veces que es inconcebible que exista un ministerio para las vacas y no existe un ministerio para la salud del pueblo. ¿Eso fue en el Y así fue como se 45? creó. Licenciado, ¿eso fue en el año 45? No, fue después de que asumiera la presidencia, el general Perón asumió la presidencia el 4 de junio de 1946. ¿Y cuándo se funda el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud se funda poco tiempo después, más o menos en 1947, y el doctor Ramón Carrillo, que realmente es un hombre que merecería tener una estatua en todas las esquinas, transforma el sentido de la salud, porque en la Argentina solamente había aproximadamente 40.000 camas en todos los sanatorios del país. Eran sanatorios a los que se accedía obviamente pagando y al cual tenían acceso las clases medias y las clases pudientes, pero no había un sistema de salud social. ¿El que no tenía plata, Para cómo todo hacía? el ¿El pueblo. licenciado moría, el que no tenía plata en esa época? ¿Qué pasaba con la gente? ¿No había salitas, centro de atención? Eran mínimos, realmente es tan extraordinaria la inversión que se realiza. Hay miles de centros de salud que se crean y se construyen en aquella época, pero fundamentalmente lo que el doctor Ramón Carrillo introduce es el concepto de la prevención, no solamente de el sanar a los enfermos, sino prevenir para que no haya enfermos. Por eso es que en la escuela pública, en la escuela primaria, comenzaron a hacer las vacunaciones obligatorias contra la viruela, contra el sarampión, contra la fiebre amarilla. El doctor Ramón Carrillo logró en muy poco tiempo la desaparición de la tuberculosis Y del en la paludismo. Argentina, Y del paludismo también, ¿no, licenciado? del paludismo, por supuesto. Mal Realmente de Chagas. tan extraordinario la obra que se realizó en tan poco tiempo. Carrillo había nacido allá por 1906 En Santiago del Estero. y falleció en el exilio porque fue perseguido por la revolución fusiladora y tuvo que irse a Brasil. Y Bueno, le explicamos, discúlpeme licenciado que lo interrumpa, le explicamos porque tenemos una audiencia muy joven. La revolución fusiladora, que ellos le dicen libertadora, fue en el año 55 donde murió muchísima gente que no tenía nada que ver, ¿no? Que fue el ataque a Plaza de Mayo. Bueno, Porque usted lo da por fue un entendido, pero hay verdadero mucha gente que genocidio, no, eso no se debería saber, por verdadero supuesto. genocidio, Claro. porque aviones de la Armada, de la Marina de Guerra, entre los cuales venía también Zavala Ortiz en alguno de esos aviones, el dirigente radical, muy antiperonista, Canciller después. era una cosa increíble. Bombardearon toda la Plaza de Mayo tratando de atacar la Casa de Gobierno, el Ministerio de Ejército, pero fue realmente un genocidio.
De eso no se habla. Trolebuses, micros, destruidos por las bombas, y bueno, y después... Y chicos inocentes que murieron, hay un colectivo, ¿no?, de muchos chicos que salían del colegio que murieron inocentes, con guardapolvo blanco. Así es, sí, realmente fue una jornada trágica. Eso fue en junio, el 16 de junio de 1955, y después ya comienza el levantamiento militar que encabeza el general Lonardi desde Córdoba, que logra imponerse a las tropas leales del general Iñiguez, y con ese motivo termina el general Perón presentando la renuncia a los efectos de evitar que continúe una verdadera carnicería de argentinos, y parte al exilio en finales ya del 19 al 20 de septiembre de 1955. Se va a Paraguay. A bordo de una cañonera paraguaya que estaba en el puerto de Buenos Aires. Correcto. Profesor, profesor, bueno, también es profesor, ¿no? Porque justamente en el bloque anterior estábamos hablando con el profesor José Luis Bichara, por eso le dije profesor, pero bueno, le puedo decir profesor, licenciado, académico, embajador. Héctor, si en esa época la obra majestuosa que hizo Ramón Carrillo, ¿cómo es que estamos, cómo estamos hoy en el 2019? ¿Cómo ve la salud hoy por hoy? Bueno, indudablemente que sigue existiendo el ministerio que ahora se llama de Bienestar o de Desarrollo Social. El edificio está, pero donde le han quitado el rango de ministerio y lo han bajado a rango de Secretaría de Salud Pública. Evidentemente que ahora se maneja con un sistema presupuestario que no está vinculado a la realidad y a las necesidades del pueblo, especialmente a los sectores más carenciados. Hoy realmente se combate al narcotráfico, pero no se tiene conciencia de que es un ataque a la salud pública, la consecuencia del consumo de estupefacientes, de heroína, de cocaína, etcétera. Sí, hola. Hola. Realmente no se han tomado políticas de salud, ¿no? Realmente mucho marketing, pero realmente... Y también hay mucha gente que realmente se viene a atender desde afuera, nuestros hermanos, que está todo bien. La otra vez lo teníamos invitado al compañero José Pepe Tagliafico, que fue su secretario de salud en el año 74 y promovió una ley de salud mental. Y él decía, nos comentaba que está bien que nuestros hermanos paraguayos, bolivianos, ¿no?, en Mercosur, se atiendan en nuestro país, pero realmente no es recíproco, no hay bilateral. ¿Por qué pasa eso, licenciado? Porque no cumplen. Si la Argentina tiene firmado con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, convenios de reciprocidad, es decir, que lo que reciben, por ejemplo, la educación gratuita, la salud pública gratuita en la Argentina, no lo reciben los argentinos que están en Chile o en Bolivia o en Paraguay o en Uruguay. Es decir, realmente no se cumplen los tratados de reciprocidad y lamentablemente nuestra Cancillería no actúa a través de la diplomacia a los efectos de obligar y exigir internacionalmente el cumplimiento de los tratados que han firmado con nuestro país todos estos países hermanos. ¿Pero qué está fallando? ¿El control entonces, licenciado? No es un tema de control, es un tema de inacción. Pero si el tratado existe, hay bilateral, pero digamos... Es decir, los convenios son leyes para ambos países. Bueno. Son convenios internacionales que han sido aprobados por los respectivos congresos y por lo tanto son leyes obligatorias para ambos países. Pero no se ejecuta, porque hace muy poco tiempo hubo un caso en Jujuy donde un argentino tuvo que pagar por atenderse en un hospital de Bolivia, ¿no? Entonces... Efectivamente. ¿Y qué falló entonces? ¿Por qué tuvo que pagar? Ahí falló algo. Tuvo que pagar porque justamente Bolivia, el gobierno de Evo Morales, no cumple con el tratado de reciprocidad que hace años tiene firmado con la Argentina.
vienen permanentemente bolivianos, es decir, durante el gobierno del presidente Menem, si mal no recuerdo en el año 95 o 96, se inauguró un gran hospital en La Quiaca de 5.000 camas para maternidad. Y lo usan ¿quiénes? Las bolivianas parturientas que entran en la Argentina sin ningún tipo de control para tener sus hijos nacidos en territorio argentino y así facilitar su radicación en nuestro país, que no tiene evidentemente ninguna política migratoria. Pero eso es perjudicial para el Estado, ¿no? Porque eso sale plata, ¿no? Primero empieza por casa, después si sobra vamos por afuera, pero realmente es un daño muy grande al Estado, ¿no? Al bolsillo del Estado. Por supuesto, pero además, es decir, es un gasto que no fue concebido para que vengan a atenderse las bolivianas parturientas, sino para que el norte argentino tuviera un gran hospital de maternidad coherente con aquella política que había iniciado Ramón Carrillo. Nuestras hermanas bolivianas, porque sonó, las bolivianas sonó un poco despectivo, licenciado. pero realmente quería hacer una consulta más, una pregunta más. Usted que de otra generación, realmente, ¿qué diferencia hay de esa generación donde usted existía la familia, a donde jugaban en la vereda, en la calle, a donde había relaciones con los vecinos, con el policía de la esquina? ¿Cómo ve esa sociedad y la sociedad actual? Bueno, justamente se ha ido imponiendo a través de los sistemas educativos y a través de la actualidad de las redes sociales, que tienen una gran influencia en la conducta y en la culturización de las nuevas generaciones, se ha ido imponiendo un fuerte individualismo y un fuerte materialismo donde a la gente se la juzga por lo que tiene y no por lo que es como ser humano, no exclusivamente en función de lo material. El individualismo, el yo, segundo el yo, último el yo. Vale por lo que tenés y no por lo que sos como persona, ¿no? Justamente, esto es una deformación cultural que está sufriendo desde hace muchos años la Argentina y que forma parte indudablemente de un proceso manejado por los grandes intereses internacionales que quieren evitar el crecimiento demográfico de la Argentina y que la Argentina deje definitivamente de ser aquella comunidad organizada, justa, libre y soberana que fue durante los años de la primera, la segunda y la tercera presidencia del general Perón, y con aciertos y desaciertos, pero también durante los gobiernos justicialistas, que han sido coherentes con el poner el centro de gravedad en los temas de la salud, la educación, para formar a un ser en función de nuestra cultura humanista, cristiana, y no en función del individualismo materialista que busca restringir de a poco la población de la Argentina para hacerla fácilmente dominable a través de las drogas, a través del individualismo, a través del apetito por tener y no por ser. del ser cada día mejor. Sí, realmente. Héctor, yo sé que usted es una persona que continuamente viene militando y luchando porque realmente usted sueña y quiere un país mejor, pero realmente ya hace muchos años y ya casi varias generaciones que la Argentina no se la ve bien, no está bien. Esta es la última pregunta y lo libero, que sé que tiene compromiso. ¿Realmente usted cree, más allá del deseo, que Argentina puede llegar a cambiar para mejor, que puede volver la familia, pueden cambiar, como no sé, no digo la sociedad ideal, pero puede llegar a cambiar, justamente contradictorio a lo que acaba de decir, ¿no? Evitar el individualismo? Yo no tengo ninguna duda que puede llegar a cambiar y que puede llegar a mejorar, pero para eso es fundamental el conocer el pensamiento justicialista,
el pensamiento que dejó el general Perón. Ahí me está adoctrinando, licenciado. Ahí ya me está como adoctrinando. No, no, no. Es que el general Perón no trabajó para un partido. El general Perón trabajó permanentemente para la Argentina. Ah, bueno Y saberlo. en el modelo argentino para el proyecto nacional, que tendría que ser de lectura obligatoria en todos los colegios secundarios, en la universidad y demás, Perón lo que propone es justamente un gran acuerdo entre los argentinos al margen de los partidos políticos de pertenencia para volver a tener una comunidad organizada y no simplemente una sociedad de individualismos y de materialismo, sino una sociedad solidaria, Ojalá. solidaria con el que menos tiene, solidario con el que sufre, solidario con los ancianos, donde los niños sean nuevamente los únicos privilegiados. Y los ancianos. El privilegio no esté en función del dinero que se tiene en el bolsillo, en el banco o en Panamá o en algún otro de estos lugares exentos de impuestos donde evidentemente hay argentinos que tienen varias veces el monto del total de la deuda externa del país depositados en esos bancos. Este gobierno, el gobierno anterior y todos los gobiernos realmente se han llenado los bolsillos y realmente hay muchísima gente, no puedo entender, y ya lo libero, cómo todavía hay gente que está durmiendo en la calle, gente que no tiene para comer, gente que se muere de frío, Flores. Eso no se puede entender cómo está pasando hoy por hoy en un país tan rico, ¿no? En un país potencialmente rico, pero con un pueblo cada vez más pobre. Ignorante, cada vez tenemos un pueblo más ignorante también. Justamente porque no se impulsa la educación con sentido solidario en función de esta cultura que tiene la Argentina, que es el humanismo cristiano. No se ama lo que no se conoce. Somos culturalmente cristianos, más allá del culto, más allá de la iglesia. Nosotros somos culturalmente cristianos, así como somos hispanoparlantes. Nosotros hemos recibido nuestra identidad con la cruz y con la lengua de España, que fue la que nos permitió incorporarnos al mundo como pueblo, como nación. Héctor, la verdad que es un placer escucharte, sé que de tu gran lucha y tu gran militancia y realmente que nos puedas dar este breve reportaje, sé que estás por Mar del Plata hace tiempo, así que realmente esperemos que en algún momento cuando estés por Buenos Aires poderte tener en este móvil, pero desde acá te quiero agradecer por salir al aire, has sido muy amable y todo sirve para esclarecer y bueno, y escuchar otro punto de vista, ¿no? Pero con todo gusto lo vamos a hacer en los próximos días cuando esté de regreso en Cava. Así que un saludo para ti y para todos los oyentes del programa. Muchas gracias, licenciado. Y terminamos de conversar con el licenciado Héctor Alberto Flores, un gran académico de número, ex embajador en Italia, y bueno, Ciudad del Este, Senegal, bueno, realmente casi como un prócer.